Su ternura y su personalidad juguetona lo han convertido en una de las razas más populares del mundo. Él es el Bulldog francés, una raza que detrás tiene múltiples de retos que muchos de sus dueños desconocen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Mascotas 90, el espacio donde el bienestar y la salud animal es nuestra prioridad. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el médico veterinario especialista en Bulldog francés. Médico Fernando, bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal, Alana? Hola, ¿qué tal la audiencia de 90 minutos? Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Bueno, médico, el Bulldog francés es una raza que ha sido popularmente usada simplemente para el uso de estar en casa. Pero detrás de ellos hay una historia. ¿Cómo llega esta raza al mundo? Es cierto que ha sido parte de hechos históricos, de guerras. Cuéntanos un poco más. Así es, Alana, a diferencia de lo que normalmente se piensa, ya que se asocia con muchas patologías que son fomentadas principalmente por el mal manejo y la falta de conocimiento, el Bulldog francés en algún momento fue considerado un perro hasta de guerra, en algún momento fue ayudante de guerra, también ayudó en rescates, solamente que cuando se ha priorizado la belleza por sobre las condiciones de salud en la crianza indiscriminada, se van generando ciertos tipos de patologías que ahorita estamos nosotros viviendo actualmente y por eso se asocia o se estigmatiza tanto la raza. Bueno, cuando mencionas precisamente patologías, hablemos de las enfermedades y los retos que hay detrás. Es cierto que esta raza es muy propensa a sufrir problemas en la cadera, también es cierto de que no es bueno de que salgan a correr y darles paseos largos. Así es, Alana, tienes razón. Sin embargo, todo es un riesgo cuando tenemos poco conocimiento o cuando el conocimiento que se encuentra en internet o ahorita que vivimos en la época de la información es un conocimiento inadecuado, que normalmente lo que hace es normalizar patologías que no debemos normalizar en nuestros pacientes. Por ejemplo, normalmente se dice que los Bulldog francés roncan por naturaleza y un perro que normalmente estando despierto ronca es porque ya sufre el síndrome brachiocefálico. Ahora, lo que hay que definir es cuál de esta escala del síndrome brachiocefálico está el paciente, si en la más severa, en la intermedia o digamos en la más leve, si podemos corregirla por cirugía o si por el contrario no necesita cirugía. Así que todos necesitan evaluación, más no cirugía. Muy importante ese detalle de la respiración, doctor. ¿Cómo detectamos en casa de que mi perro tiene un problema respiratorio? Ok, listo. Hay una muy sencilla de identificar que son los dos primeros grados del síndrome brachiocefálico, que normalmente empieza con narinas estenóticas, es decir, normalmente los orificios nasales deben verse como orificios redondos, pero en muchas ocasiones se ven como una sola línea o como una L. Cuando están muy cerradas las ventanas por donde ingresa el aire al paciente, normalmente ese ya es el síndrome o el grado 1 de síndrome brachiocefálico. El 2, que podemos corregirlo también, que es de lo más frecuente, es cuando el paladar blando, donde nosotros tenemos la campanilla, normalmente se crece de más y genera una obstrucción de la entrada del aire a la tráquea, lo cual genera un ronquido al paso del aire, y es por eso que un perro dormido se puede normalizar de que ronque, pero un perro despierto que todo el tiempo está roncando, ya debemos llevarlo a evaluación para que nos determine si es necesario corregirlo por cirugía. Doctor, también es muy importante el tema de las orejas. La otitis es como una enfermedad como muy propensa y que es muy recurrente a que ellos le den. Así ¿Cómo es. la podemos evitar y cuáles son los cuidados que se deben de tener detalladamente en casa? Bueno, listo, no solamente pasa con los Bulldog francés, es más, las razas más predispuestas son las razas con las orejas caídas, con el conducto o el pabellón auditivo cerrado o tapado por la misma oreja, como los cocker, como los perros de orejas largas, los basset hound, los beagle. Pero en el caso de ellos lo que pasa es que al ser braquicéfalos, es decir, al ser ñatos, normalmente todas estas estructuras que deberían estar en un hocico largo están un poco más apeñuscadas, lo cual genera de que los orificios por dentro sean un poco más estrechos, dentro de ellos las bullas timpánicas y el conducto interno del oído. Cuando hay problemas alérgicos, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de las otitis son fomentadas por alergias, la gran mayoría, estadísticamente la gran mayoría de las otitis son fomentadas por alergia, entonces tengo que identificar qué le está generando la alergia al paciente, la inflamación del conducto auditivo, y al generarse la inflamación del conducto auditivo genera una infección bacteriana o micótica secundaria, que no es primaria, valga la redundancia o valga la aclaración.
porque en muchas ocasiones tratamos la infección, pero no tratamos el problema primario de la inflamación, que es lo que normalmente lleva a ese problema secundario. Así que en muchos problemas de otitis o de la piel son fomentados porque se sale esa flora que normalmente vive en el oído, que es bacteriana o micótica, generando patología al área circundante, inclusive en muchas ocasiones a nivel sistémico, y todo el paciente se le puede caer todo el pelaje en algunas ocasiones. Doctor, ahorita que precisamente hablas detalladamente de la piel, los pliegues que tienen cerca a la nariz tienden a ensuciarse, a tener problemas. ¿Cómo podemos evitar y cómo es la limpieza que se debe hacer en estos pliegues? Ok, listo. A ese pliegue le llamamos pliegue de sangre, en realidad. Y tiene un nombre bastante agresivo porque en realidad antes eran perros que se utilizaban para cazar ratas en algún momento. Entonces ellos cazaban y al cazar, digamos, cuando atacaban la presa, ese pliegue de sangre permitía de que la sangre fluyera y no los ahogara mientras asfixiaba a su presa. Ahora, eso se debe mantener limpio. ¿Qué pasa? Cuando empieza la otitis, normalmente la otitis empieza con una picazón en el oído. Ellos se rascan, se lo pegan en las paticas traseras, después se lamen las paticas, se lo pegan en la boca y es ahí donde se le pegan en los pliegues. Entonces yo recomiendo con ellos una vez al mes bañarlos, pero hacerle limpiezas a diario. Ahora hay productos para poder hacer limpieza a diario como baños secos o 2, 3 veces por semana y así evitamos de que pase a ese tipo de patología de piel. Bueno, doctor, genéticamente ya vamos a entrar en próximos programas como más a detalles de este tema, pero háblanos de las diferencias que hay de estos bulldog francés, porque de hecho yo tengo uno más chiquito, pero veo aquí unos más grandes. Entonces, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo se reproducen este tipo de bulldog francés? Excelente que lo tengamos en cuenta. Todos los perros, así sean de la misma raza, no todos son iguales. Hay líneas genéticas y todo depende del parentesco genético o de su herencia genética, tanto de sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Entonces, en los bulldog francés, así como la que tienes en este momento a tu lado, ella es una bulldog francés estándar, pero en el caso de ella es una bulldog francés exótica, lo cual quiere decir que a pesar de que los bulldog francés exóticos estén tan de moda en este momento y sean tan comerciales, por así decirlo, normalmente se habla de que el puro es el estándar. Es decir, los colores vaquita o payet como ella, los brindolo, barcinos o faun, que son cafecitos hasta llegar al color ladrillo o crema, esos son los estándar. Entonces, antes los criadores competían en exposición por la mejor estructura y no se podía salir de esos estándares. El estándar lo rige la Federación Canófila Internacional, FCI. A nivel mundial, desde 1800, ellos ya tienen un estándar. Entonces ahí donde dice el estándar racial, cómo debe ser el tamaño, digamos, de las orejas, cómo debe ser la forma de las orejas que deben ser en forma de murciélago, cómo debe ser, digamos, la retracción de la mandíbula, cómo deben ser sus ojos, si son claros o son oscuros, para darte un detalle. Normalmente en el bulldog francés, en el estándar FCI, se dice que entre más oscuros mejor. Es decir, que los colores claros o colores que ahora son exóticos eran penalizables y se consideran una impureza, porque estos colores son exóticos, se les llama así, porque vienen de cruces con otras razas. Pero al hacer cruces con otras razas, se traen también patologías propias de esas razas. Entonces, por ejemplo, el merle. El merle por lo regular viene de cruces con chihuahua, entonces de ahí normalmente vienen saliendo los exóticos. Entonces ella es una perra estándar, yo la crucé o hice una inseminación con un perro merle y me salieron por eso perras merle, ¿ves? Pero al traer esos colores de esa otra raza también traemos esas patologías y es por eso que se dice que los perros exóticos son un poco más especiales o un poco más delicados que los perros estándar. Mira que precisamente, ya que tú los mencionas, de perros especiales, esta raza tiene un cuidado especial. Hablemos de esos cuidados especiales porque se tiende a creer de que no se le debe dar paseos largos, que no pueden hacer caminatas o correr más de unos 7 kilómetros. Esto es cierto, ellos pueden tener una vida funcional donde pueden salir a hacer ejercicio físico con sus dueños. Sí, es verdad, es cierto lo que mencionas, sin embargo, hay que tener en cuenta que estas restricciones son solamente para los que sufren de patologías como el síndrome brachiocefálico. Quiero aclarar que no todos sufren del síndrome brachiocefálico como erróneamente se piensa. Es decir, el hecho de ser braquicéfalo quiere decir de que son razas que son de hocico corto, como por ejemplo los bulldog francés, porque en muchas ocasiones simplemente se tiene en cuenta que el bulldog francés, pero está el Boston Terrier, está el bulldog inglés, está el boxer, está el pug, el shih tzu y también por ejemplo en el caso de los gatos están los angora, perdón, los persas.
Entonces, la cuestión es que lo que necesitan todos los perros es evaluación para confirmar o descartar la presencia de síndromes asociados a la raza, como el síndrome brachiocefálico, que es común en la raza, pero que no todas, porque tenemos que aclarar eso, todos no necesitan cirugía, lo que todos necesitan es diagnóstico para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad y poder tener estas condiciones de manejo que me están mencionando. Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿cuál es la invitación a los dueños que tienen esta raza o a quienes quieren tener esta raza en su hogar? Bueno, la invitación a los tutores de Frenchies, de braquicéfalos, como las razas que acabo de mencionar, es decir, perritos ñatos, la invitación es que dejen de basarse en el conocimiento de otra persona, en el conocimiento popular, que es lo que tanto daño le hace a estos perros. ¿Por qué? Porque empezamos a normalizar patologías y a decir, no, es que esos perros son así, esos perros no necesitan hacer ejercicio, y en realidad ellos sí pueden tener una vida normal. Lo que necesitamos es tener el conocimiento adecuado basándose en profesionales que en realidad conozcan el tipo de razas braquicéfalos, porque no te sirve de nada también buscar una asesoría profesional donde simplemente te van a satanizar la mascota y te van a decir, es que todo eso es por el síndrome y ese perro no puede hacer ejercicio. Y yo te pregunto, ¿qué está mal? ¿Los malos hábitos o los buenos hábitos, como por ejemplo entrenar, hacer ejercicio, la alimentación natural, o por el contrario, en realidad la mejor opción es el sedentarismo y acortar aún más la vida teniendo en cuenta sus limitaciones? Entonces la invitación es a conocerlos y volver esas limitaciones fortalezas para así tener un perro más longevo y mucho más sano. Doctor Fernando, muchísimas gracias por esa invitación y también por ser parte de nuestro espacio. Es con mucho gusto, Alana, muchas gracias por invitarnos. Y a todos nuestros televidentes recordar que aquí en la ciudad a veces el sol, los golpes del calor pueden ser de verdad bastante complejos y difíciles, así que recordar que en horarios como desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde no sacarlos a dar un paseo. Con esta invitación y este recordatorio a cuidar de estas bonitas y tiernas razas, nos despedimos de esto que es Mascotas 90.